Poltergeist, duende ruidoso, espectro bromista. La terminología es amplia y variada, y la historia también. Cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces, desde ese tiempo remoto, se describen de la misma forma o con los mismos síntomas. Golpes provocados en la madera, voces, incluso a veces olores distintos, y es cierto que son casos más extraños, pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas. Nos habéis pedido por activa y por pasiva este tipo de fenómenos, este tipo de casos. Ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla, que está ocurriendo ahora mismo, y que cubría José Manuel García Bautista, nuestro reportero allí. Sin embargo, estábamos preparando, hacía ya una semana, un especial, podemos llamarlo así, sobre casos ocurridos en esta ciudad, desde donde os hablamos, desde Madrid. 3 millones de habitantes, 11.000 calles y un puñado de casas encantadas. Somos Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, don Juan Carlos Ingelmo. Y es que, Carmen, a ese milenio3@cadenaser.com, un montón de gente en todo este año, pero sobre todo últimamente con la llegada del verano, parece que a la gente le gusta pasar miedo. Nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Son muchos, ¿no?, los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes de Francia y de Marruecos, y incitando a que hiciéramos un programa de este tipo, ¿no? Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid, por muchos casos que han oído contar. Incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale, ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas. Ese Madrid más solitario ahora, ¿no? Exactamente, Iker. Y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy. Pero como ha habido cientos de mails, también ha habido cientos de programas y otras emisoras, de esta misma, de cualquiera, que ha tocado este tema. Es lógico, y hace muchos años. Lo que creo que nunca se ha escuchado es un poltergeist. Es decir, nunca ha habido una grabadora allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso. Toda la sociología del poltergeist es interesantísima. Yo he provocado antes esos ruidos aquí en la mesa del estudio 1, donde por cierto ya está la penumbra y estamos todos alrededor de documentos, de papeles, de viejas historias. Hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa, Francisco Contreras, que tuvo la suerte o la desgracia, nunca lo sabremos bien, de acudir a un lugar, un barrio como otro cualquiera, en Madrid, y asistir a una situación cuando menos casi podemos decir irreal. Porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso, casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose. Eso hace que sean fenómenos esquivos, que todavía hay muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras, nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos, a veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles, un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años, una familia con unos abuelos que vivían ahí, que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende. Golpes misteriosos, llantos y sobre todo miedo. Ahí estaba Francisco Contreras. Subió las escaleras, había habido ya 2 intervenciones policiales, y observó a aquella madre angustiada, había perdido 12 kilos de peso, y aquellas 2 niñas. Y de repente, aquellos golpes, aquellos lloros, un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, esto es Milenio 3, aquí está el documento. No sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Mira, ¿ven? Aquí, mira, de la fina puerta roja.
aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le cantas la puerta como una bandeja, si estaba aquí, no te va a La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda. Una situación muy concreta. Tú desde luego no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no? Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos y a todos los oyentes de Milenio 3. No, la verdad es que uno cuando investiga o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada o sobre un fenómeno poltergeist, nunca espera vivir lo imposible hecho realidad, ¿no? Ser testigo de ello. Y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento. Y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa, enfrente de su domicilio, en la calle Lago Constanza, número 47, y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes, cómo la Policía Nacional, concretamente dos patrullas de la comisaría de ventas del barrio de la Concepción, habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así, ¿no? Quizás es lo que hace a los poltergeists o a las casas encantadas algo fuera de lo normal, dentro de lo que es toda la casuística extraña, ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas, con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores. Tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas, pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive, uno se queda marcado para siempre. Como marcado se puede haber quedado mucha gente que, repito, y no creo que sea masoquismo, sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo o hacia lo más desconocido. Y desde luego, ¿qué más desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa? Yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes. Vamos a tener a periodistas, documentos, voces, historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar. Autor del libro Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, Francisco, un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años. Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist. Aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos 2 veces y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento, y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas. Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página. No queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Toboso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, mucho más fuertes, que retumbaban. Cojo mi dossier y lo estáis escuchando ahora mismo, saco documentos y leo portada del diario 16... Casa de los Ruidos es un fantasma. Juan de Arespacochaga, alcalde de Madrid, aprueba una comisión para investigar los fenómenos. Luego dicen, por ejemplo, cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla. Había en un tercer piso de aquella calle Toboso 73, que hoy no existe, hay un edificio nuevo, había una familia de jubilados, los Rodríguez Antúnez, y tenían adoptado un muchacho, Mauricio. De repente empezaron a ocurrir cosas insólitas, movimiento de objetos. La policía fue testigo, y fue testigo un periodista, un compañero periodista de sucesos de Diario 16, Francisco Pérez Avellán,
que se encontraba con un suceso apasionante al que dedicó más de 15 reportajes. Y él vivió los sucesos. Tenemos aquí los documentos, las fotografías en blanco y negro, las portadas. Y vamos a saludar a Paco Pérez Avellán. Francisco, buenas noches. Hola, encantado de saludar a todo el mundo. Paco, ¿cómo fue este caso? ¿Qué es esta imagen? Cuéntanoslo tú, porque lo vas a hacer mejor que nadie, porque lo viviste. ¿Qué es esto de vecinos de una barriada bastante humilde de Madrid que se negaban a entrar en sus casas? Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto. Eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche. La gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada. Eran los comienzos del periódico Diario 16 y allí desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar fenómenos paranormales, esotéricos, sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían conmover, yo diría que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte, los reporteros destacados, en contemplar directamente aquellos fenómenos que, aunque ha pasado mucho tiempo, no se han llegado a esclarecer en su totalidad. ¿Enseguida empezasteis a sospechar de él, o al principio los periodistas que dedicasteis varias portadas al asunto no sabíais de qué se trataba? No, en absoluto, no teníamos ni idea. No, lo que pasa es que realmente en aquel piso ocupado por los jubilados, que tenían adoptado al chico, al muchacho, al tal Mauricio, pues se producían de forma muy especial este tipo de fenómenos, y entonces de alguna manera la investigación fue concentrándose poco a poco en aquel espacio, porque además mientras estaba el chico allí presente y los padres adoptivos, de pronto, de vez en cuando, se tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, de los golpes en las paredes, de las vibraciones que, como digo, se notaban en todo el edificio. La Casa de los Ruidos no era simplemente un titular periodístico, era una realidad agobiante que asombraba a quien tenía conocimiento de ella, que fue titular en los periódicos merecidamente, y que verdaderamente cuando este muchacho recibió una atención médica y empezaron a preocuparse de él, los ruidos fueron paulatinamente descendiendo hasta llegar a desaparecer en su totalidad. Aquello a mí me hizo pensar verdaderamente que pueden producirse determinado tipo de elementos, de demostraciones físicas que parten de una situación agobiante, de una mente atormentada. Curiosamente es uno de los primeros casos, Francisco, en el que la propia policía, a través de Antonio García, uno de los comisarios de Carabanchel, interviene. La Alcaldía de Madrid quiso hacer unos informes. Al final fue uno de los primeros casos con investigación, entre comillas, oficial. ¿Tú llegaste a sentir esos golpes, Francisco? Sí, yo estuve presente en una de las demostraciones, una de las manifestaciones, y verdaderamente pasé un rato angustioso. No sabíamos a qué podía deberse. Parecía que alguien estuviera golpeando las paredes, pero yo puedo decir que el chico de raza negra, Mauricio, estaba en la misma habitación en la que nos encontrábamos los periodistas, los reporteros, los fotógrafos, y él no estaba golpeando ni las paredes, ni los muros, ni hacía ningún tipo de movimiento físico. Y Francisco Pérez Avellán es el prototipo de periodista de sucesos, lo decimos con todo el orgullo porque también nos sentimos de esa raza, quizá un poco distinta, pero que desde luego vive el periodismo a flor de piel, y nos emociona, Francisco, ver estos reportajes, de verdad, con estos titulares, y que bueno, que estaba ahí el fenómeno, y como siempre, con el mismo misterio que vino, desapareció. Maestro Francisco Pérez Avellán, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer dar testimonio, gracias. Gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues ahí teníamos a Paco Pérez Avellán, uno de sus primeros grandes reportajes. Fue la historia de la calle de los Ruidos, la Casa de los Ruidos, Toboso número 73. Hoy hay modernos edificios ya allí. No queda ni rastro prácticamente de aquellos primeros polígonos que hicieron que cientos de personas pernoctaran fuera de sus casas. Enero del 77, no sé si lo hemos comentado o no, con varios grados bajo cero, y la gente se negaba. Ahí están los periódicos, ahí están las hemerotecas, las fotografías, a entrar dentro de sus propios domicilios.
La culpa, esos misteriosos golpes. Una de las primeras historias, Francisco, con intervención oficial en Madrid, ¿no? Una de las más sobrecogedoras, sobre todo porque Mariano Gómez García, el comisario del Servicio de Distrito de Carabanchel, encarga toda una investigación a la Sociedad Española de Parapsicología, comandada en aquel entonces por Jordán Peña, ¿no? Yo pude hablar con varios miembros de esa investigación que difieren en lo que acaba de decir el maestro Avellán, ¿no? Hay mucha polémica en torno a la calle de Toboso. Ellos creían que ese mulato sí podía provocar los fenómenos, sí, pero ¿no? que los provocaba él directamente, ¿no? Era un fraude. Lo que pasa es que hay muchas personas, entre ellos el maestro Avellán, que difieren, ¿no? Que han visto la fenomenología y a Mauricio no intervenir en absolutamente nada. Estaban allí, por lo menos estaban allí, e incluso Germán de Argumosa, otro de los primeros pioneros de estos temas, acudió allí cuando ocurrió algo significativo. Se dio una primera explicación, como siempre suele ocurrir y veremos en estos casos. Se dijo que eran las obras de ampliación del metro de la línea de Valvanera. De la línea 6. Línea 6. Entonces lo que ocurrió fue que la gente lo creyó más o menos, aquellos tremendos golpes que en esa casa, en ese piso, estaban produciendo incluso agujeros en las paredes. Lo que ocurre es que llegó el día domingo, se pararon todas las obras y aquella noche los ruidos continuaban, si cabe, con más fuerza. Un caso tremendamente polémico y que además contó con otro tipo de elementos. Germán de Argumosa, facultado por la comisaría de Carabanchel, realiza experiencias psicofónicas. Y sabéis que ponemos siempre comillas a todo tipo de pruebas de este tipo, pero sin embargo ahí están y queremos rescatarlas. Enero 1977. Mauricio en la habitación. Golpes, movimiento de objetos, un puñado de periodistas sobrecogidos, silencio total, y Germán de Argumosa, que introduce en lo que llamaríamos una cámara de Faraday o caja anecoica, cierra herméticamente su grabador, pasan los minutos y ahí surge una voz que siempre, según la interpretación de Germán de Argumosa y los allí presentes y los informes que se hicieron, era bastante angustiosa, difícil de escuchar, por eso lo hemos repetido 3 veces. Es una voz, parece de un joven, curiosamente, y dice de esta forma exactamente, con esta inflexión: tengo miedo. La escuchamos. Ahí estaba esa voz, casi imperceptible, pero que yo espero que ustedes, que vosotros, en el coche, quizá tomando el fresco en algún lugar cerca del sitio de vacaciones donde estéis ahora disfrutando, en vuestro domicilio, donde sea, hayáis podido escuchar perfectamente esa especie de lamento que vamos a repetir. Si Juan Carlos Ingelmo lo tiene por ahí y lo recupera en su nave del misterio, porque queremos que escuchéis por lo menos el dramatismo de estas voces. Yo lo hablo con compañeros, con Jorge Martínez, con Javier Rodríguez, con Geray, bueno, con mucha gente, con los técnicos de la SER, que son los que más saben del mundo del sonido, y me decían, es que no es como una voz puesta en el micro. Si yo digo tengo miedo, sale así, tengo miedo, y veréis que es algo como en otro plano, como muy lejano, y con una angustia tremenda. Lo escuchamos 3 veces. Calle del Toboso 73, tengo miedo. Y como decimos, en casas como estas no solo hay personas que son sus inquilinos, sino por ejemplo la policía, intervenciones directamente policiales. Y sé que muchos estaréis pensando que hay casos como el de Vallecas, más célebre, o el Palacio de Linares, que hoy no vamos a tocar, porque merecen programas especiales y concretos. Sobre todo el Palacio de Linares, que creemos que tiene una historia antigua apasionante. Policías concretos que estaban allí. Y hemos querido preguntarle pues a una persona que consideran también ilustre maestro de muchos otros policías. Es hoy el comisario del Distrito Centro, el jefe de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, es José Manuel Sánchez, y nos sorprendió, porque abiertamente nos hablaba de casos investigados, de archivadores llenos de este tipo de fenómenos que no salen a la luz, y sobre todo de fenómenos vividos por él mismo. Comisario de Centro, José Manuel Sánchez, para Milenio 3. Lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad, porque nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento y tenemos que intentar descubrir la verdad. ¿Qué puede ocurrir? Pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña
y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de allanamiento de morada. O alguien que se sienta coaccionado, intimidado, estamos obligados, nos pagan para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que, naturalmente, nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, y particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos actuado bien. Pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. Ahí teníamos al comisario que vivió en sus carnes y nos lo contará con detalle cuando hagamos ese especial, ojalá sea desde la Casa de América, desde el recinto cuya base es ese misterioso Palacio de Linares. Importante, Carmen Porter, que la policía, pues abiertamente a este programa nos comente que hay un montón de casos, sobre todo en el centro de Madrid, con casas muy antiguas, y que están ahí para Milenio 3. Habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar en esos archivos del que nos hablaba José Manuel Sánchez, el policía valiente por contar su testimonio, porque muchas veces nos enfrentamos pues a compañeros suyos que no quieren relatar los hechos. Que han intervenido pero cuyas bocas están selladas. Por supuesto, y que además es muy difícil que policías así hablen tan abiertamente de estos casos, y por supuesto que si nos deja, investigaremos en ellos. José Manuel Sánchez, Distrito Centro y maestro de policías en Interpol. Francisco, es importante, ¿no?, saber y ampliamente comentar que de vez en cuando, claro, no son habituales, pero en Madrid ocurren este tipo de sucesos. En Madrid y en toda España, ¿no? Quizás el gran problema que tienen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben una llamada pidiendo auxilio porque en una casa o en tu casa están ocurriendo fenómenos extraños es que se quedan atados de manos. Es decir, efectivamente hay un parte de incidencias, un informe en el que se denuncian. Si el caso tiene connotaciones peligrosas o truculentas o lóbregas, pues se investiga, van unos investigadores, pero normalmente se archiva porque no hay explicación. Yo te podría adelantar dos cositas. Ahora mismo en una provincia andaluza un compañero nuestro está investigando un caso, estamos trabajando poquito a poco, la policía científica lo va a tener que cerrar porque no hay solución. Se ha encontrado absolutamente con nada. Es decir, no hay explicación, no hay lógica, no hay pruebas, no hay datos, el suceso se acaba, porque no es lógica. En esos archivadores, Francisco, que nos comentaba José Manuel Sánchez, Distrito Centro, comisario de Madrid, a veces ocurren fenómenos, quizá los más llamativos sea, y luego vamos a hablar del Reina Sofía y de la extraña tienda, el Baúl del Monje, donde incluso aparecen presencias o fenómenos más violentos, pero algo que nos puede inquietar, por ejemplo, a una redactora de la revista Más Allá, por ejemplo, Clara Tahoces, que ha hecho un libro magnífico que es Guía del Madrid Mágico, donde ella empezaba a indagar el pasado ancestral de esta ciudad deshumanizada, pero que sigue teniendo raíces mágicas. Ella, y lo vamos a recordar en un minuto, estuvo aquí en uno de los primeros programas de Milenio 3, como ejemplo de que a veces no somos conscientes de un fenómeno en una casa misteriosa o donde ocurren o hay personajes misteriosos, y luego, por ejemplo, al transcribir una entrevista nos encontramos con que entre la entrevistadora y nosotros, o esta periodista, había alguien más. Es el caso de Clara Tahoces, a la que vamos a saludar en unos minutos. Clara Tahoces estaba haciendo una entrevista a Juana López Manjón, y vamos a recuperar ese documento porque creo que es espectacular. Es una de las voces más claras que hemos oído nunca entrometerse. Estaba entrevistando a una persona que ya de por sí era misteriosa, mitad curandera, mitad sensitiva. Esta mujer hablaba y de repente, entre medias, en la transcripción de la entrevista aparecía una voz de las más claras que hemos escuchado. Este sería otro fenómeno que ha ocurrido en Madrid muchas veces y que es típico y que hace que se alarmen las personas, voces paranormales. Nosotros sabéis que tenemos una sección en que recuperamos un minuto de Milenio 3 con nuestro cronómetro especial, y lo hacemos para recordar historias apasionantes. Así lo recordábamos con Clara Tahoces, que en apenas un minuto también va a estar con nosotros en vivo, lo que le ocurría, lo que pasaba, y sobre todo escuchamos de nuevo esa misteriosa voz.
en esta situación de evidencia. Ella le están recompensando por no cobrar y que esto hace que ella haya podido escribir 7 libros. Y de repente, Clara, una voz. Yo estoy transcribiendo, yo oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Sí, dilo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie, entra la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice, he escrito 7 libros de una forma muy evidente, y de repente una voz, pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice, más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clara, esta voz, ¿de quién es esta voz? No lo sé. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una voz no apta para cardíacos. Y tenemos en Tenerife, en un lugar paradisíaco, a nuestra compañera y amiga Clara Tahoces. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Menudos recuerdos, ¿no? Bueno, sí, estaba escuchando yo también lo que habéis emitido, que efectivamente fue hace, pues bueno, casi al comienzo del programa, ¿no? Cuando empezó la andadura de Milenio 3. Y bueno, pues sí, me he acordado del caso otra vez. Y eso no se olvida nunca, ¿verdad, Clara? Pues no, la verdad es que cuando te pasa alguna cosa de este estilo, pues se te queda bastante grabada. Y bueno, la verdad es que no suelen pasar con mucha frecuencia, con lo cual viene un poco a reconciliarte, porque a veces pues se investigan casos que no tienen, digamos, un peso específico de cara desde el punto de vista paranormal, ¿no? Y cuando sin buscarlo pues te encuentras con este tipo de historias, pues claro, evidentemente te viene a reconfirmar que bueno, pues estás investigando algo, estás estudiando algo que está ahí, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco. Qué bonita frase, reconciliarnos con el misterio, porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de casos que investigamos pues realmente acaban luego en nada, es decir, hay fenómenos completamente explicables. Clara, tú estuviste en los primeros grupos de investigación, años 80, indagando historias en Madrid, hiciste ese libro, Guía del Madrid Mágico, que editó Martínez Roca, te has pateado unas cuantas casas encantadas en Madrid. A mí me gustaría preguntarte una cosa que sé que tiene difícil respuesta, pero es que nos llegan, y repito que están abiertas las líneas, milenio3@cadenaser.com, nos llegan cientos de personas que tienen o que sufren estos fenómenos en su casa, no saben a quién acudir, está el peligro de los supuestos videntes, limpiadores de casas, que al final lo que limpian es el dinero la mayoría de las veces. Clara, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa, o tú que has comprobado que es lo más viable, qué hay que hacer cuando uno en su casa sufre este tipo de fenómenos? Bueno, yo en este sentido, pues desde el punto de vista del investigador, pues tendría que decir que me encantaría que esas personas acudieran a investigadores, ¿no? Porque es la forma de conocer los casos. Pero desde el punto de vista, digamos, ético, yo no recomiendo remover los casos. Es decir, acudir a videntes o acudir a personas de dudosa reputación para que nos hagan una limpia, entre comillas, de la casa, o nos realicen algún tipo de ritual para quitarnos eso que parece que estamos viviendo, no parece la solución más viable desde el punto de vista psicológico. Y es que estos fenómenos tienden a agravarse cuanto más se escarba en ellos. Entonces, quizá lo mejor sería mantener la calma e intentar primero ver si ese fenómeno que se está sufriendo tiene algún tipo de explicación lógica y racional. Eso es lo primero, ¿no? Y sobre todo que intentar quitarle importancia al tema. Si los fenómenos, porque a veces pasa, ¿no?, son demasiado violentos o demasiado espectaculares como para que tengan una causa natural, entonces ya sí que a lo mejor habría que acudir a una persona especializada, y no me refiero a videntes en este caso, sino a personas pues que se dedican un poco a investigar este tipo de fenómenos para que intenten aportar algún tipo de información que no necesariamente tiene que ser la investigación en sí, sino una indicación de qué puede ser esto que se está viviendo, para tratar, pues evidentemente, de quitarlo, porque la persona que lo sufre no quiere tener eso en su casa normalmente. Hay casos que han acabado dramáticamente. Recordábamos la historia de la niña de Vallecas. Tú en Madrid has cubierto periodísticamente algunas historias
Yo recuerdo algunas, si no recuerdo mal, en Coslada, por ejemplo, donde las familias, los inquilinos, tuvieron que acabar huyendo de las casas, Clara. Sí, más de un caso que he conocido de personas que con posterioridad análisis del caso, o incluso cuando te llega el caso, ya esas personas han abandonado el inmueble porque no les ha quedado otra solución. Y, hombre, es triste porque tal y como está el problema de la vivienda en España, especialmente en Madrid, pues el tener que hacer esto que supone que ya la persona no aguanta más. Es decir, una situación completamente desesperada y bueno, pues no optan por la solución de marcharse, ¿no? Efectivamente. Clara, de todos los casos que son unas buenas decenas que tú has investigado, centrándonos en Madrid como esta noche estamos haciendo y quizá apartándonos un poco de los casos clásicos como Palacio de Linares o Vallecas, ¿a ti cuál ha sido personalmente el que más te ha impresionado? Bueno, a mí a nivel personal, un caso que se le llamó el caso Embajadores, que curiosamente ese caso no está reflejado en el libro, pero en este caso, digamos que de alguna forma tuve una cierta implicación, entre comillas, es decir, que estando presente en una de las visitas al domicilio, un domicilio también por la zona, digamos, más antigua de Madrid, pues bueno, en una de las ocasiones sucede que estás presente cuando pasa algo, ¿no? En este caso fue una fenomenología tipo RAPS, que son una serie de golpes que generalmente van asociados con el número 3, en una de las habitaciones, estando todas las personas que estaban en ese momento en la vivienda, estábamos sentados en el salón y sonaron pues como 3 golpes muy fuertes, muy secos en una de las habitaciones, y el perro que estaba por ahí por el pasillo salió despavorido y se metió debajo de los pies del propietario de la vivienda, y acto seguido la temperatura del inmueble empezó a descender de forma muy brusca. Teníamos puestos termómetros y en cosa de pocos segundos la temperatura descendió pues como 5 grados, habiendo colocadas 2 estufas y, si no recuerdo mal, la calefacción. Y porque era una casa fría, ¿no? Y entonces nos levantamos a ver para ver qué sucedía, y esto estábamos grabando toda la charla con estas personas. Los golpes aparecen reflejados en la cinta, incluso, y en ese momento en el que pregunta la propietaria de la casa qué ha sido ese golpetazo, ¿no? Pues se oye una especie de voz mezclada también en la conversación, como ronca, seca, masculina y fuerte, que parece pronunciar una frase que hasta la fecha no sabemos qué es lo que dice, no se entiende bien, ¿no? Pero sí te puedo decir que cuando los levantamos para ver de dónde provenían los golpes, pues una corriente de aire nos sorprendió en medio del pasillo, y no te puedo asegurar que no había ninguna ventana abierta. Pero vamos, cuando te hablo de corriente de aire me refiero a que se llegaron a mover los pelos. O sea, fíjate la fuerza, ¿no?, de este aire. Y digamos que este es el caso que a mí particularmente me ha impresionado más, porque normalmente cuando llegas a los casos sí te cuentan cosas muy impresionantes, pero llegar a sentir o ver algo es muy difícil, siendo pues que no vas a estar en el domicilio 24 horas de vigilancia, ¿no? Y bueno, pues cuando tienes la suerte de frecuentar mucho pues un caso, ¿no?, una casa, o te permiten, pues a veces tienes la suerte de presenciar o de sentir algo, ¿no?, como en este caso. Francamente impresionante, y más a estas horas. Clara Tavoces, compañera, sobre todo ese mensaje, sabemos que es difícil para quien vive estos fenómenos, pero tranquilidad, y muy importante no entrar en la espiral de sugestión que siempre provoca malos resultados. Un abrazo fuerte, compañera, y muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo para todos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. menos 20, y Clara Tavoces, que bueno, nos contaba parte de sus secretos de investigadora. Es difícil ver una mujer acudiendo a este tipo de fenómenos tan bizarros, tan fuertes, y que pueden provocar pues tantas emociones dispersas. En Madrid tenemos una historia riquísima de casas encantadas. Por supuestísimo que en diferentes épocas eran diferentes las causas. Se hablaba de duendes, de fantasmas, de venganzas. Luego todo se va perfeccionando. La ciencia también tiene mucho que ver. Se habla de psicofonías, de poltergeist, pero el fenómeno parece seguir siendo el mismo del que hablaba Plinio el Viejo, el mismo del que hay crónicas en la Edad Media. Carmen Porter, en Madrid hemos hecho una pequeña labor de indagación. Tenemos 4 puntos, y estamos dejando, decimos, de lado algunos casos clásicos, 4 puntos claves. Vamos a recordarlos. Por ejemplo, si hablamos de casa encantada en Madrid, clásica donde las haya, y quizá la primera, está aquí al lado,
es que está aquí al lado, Carmen, en la calle del Barquillo, la Casa de las 7 Chimeneas. Efectivamente, Iker, esta casa fue construida en el siglo XVI. Hoy en día allí se alza el Ministerio de Cultura. La gente decía ver el fantasma de una mujer que se creía era doña Elena, hija de un montero del rey Felipe II. Cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija. Esta se casó con el capitán Zapata, el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín, donde falleció. La joven viuda a los pocos días también fue hallada muerta en su alcoba. Al parecer había sido asesinada, Iker. Su cadáver, esto es lo más extraño, desapareció misteriosamente. Su padre no pudo asumir la muerte de Elena y a los pocos días se ahorcó en una de las vigas de la casona. Varios años después los vecinos aseguraban que una figura femenina, vestida con ropajes blancos y con una antorcha en la mano, se paseaba por los tejados de la Casa de las 7 Chimeneas. Se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía. Ya en el siglo XIX, con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble, los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI. Recordemos, Iker, la época en que esta señora, Elena, desaparece, es asesinada. Y ya en 1960 son descubiertos otros restos humanos, en este caso se trataba de un hombre. Parece una conexión directa, restos humanos, fenómenos posteriormente a nivel misterioso, a nivel poltergeist. Tenemos también en el Palacio Real noticias en la prensa en la época, en 1658. Efectivamente, en esa época muchas personas son testigos de los fuertes golpes y voces que salen desde la capilla y se van extendiendo por el resto de las estancias. Sobre todo, decían que esos golpes, esos gritos, se concentraban en la torre del despacho del rey y en la torre del reloj. La Gaceta en marzo de 1658. Y hubo una casa en pleno Madrid que la llamaron Casa del Duende. Efectivamente, la Casa del Duende, un 2 de noviembre hacia el año 1700, en la calle del Conde Duque, esquina con la del Duque de Liria, los vecinos decían que había una casa habitada por duendes. La casa era propiedad del duque don Nicolás María de Guzmán. Tras su muerte pasan muchos años hasta que es de nuevo habitada. En la planta baja se establece una taberna y en el segundo piso la casa de la dueña. Observan a un hombre muy bajito y barbudo que delante de sus ojos se esfuma. Hay que decir que en esa taberna se reunían a jugar a las cartas, no tenía muy buen nombre, y son decenas las personas que son testigos de estos duendes que en algunas de las ocasiones iban armados con látigos y garrotes y atacaban a los jugadores. Más tarde la vivienda... Por ejemplo, legendario, ¿no?, del Madrid más bizarro, sin duda alguna. Más tarde la vivienda es adquirida por una señora de la nobleza, Rosario de Vargas, que ve 3 de estos pequeños seres y sale huyendo de la vivienda. También el canónigo Melchor de Avellaneda, que no creía en leyendas, habitó el lugar y al poco tiempo lo tuvo que abandonar. Incluso el Santo Oficio tiene que intervenir, abre un proceso y decide exorcizar la vivienda. Pero los vecinos no quedaron contentos con esto porque decía que seguían oyendo extraños ruidos y viendo extraños seres. ¿Y que deciden? Quemar el inmueble y así destruirlo. Elementos legendarios, elementos que están ahí entre la ficción y la realidad de un Madrid distinto por completo. Y hay un edificio importante, un enclave desde luego básico para el arte y la cultura, que es el Museo Reina Sofía. Francisco, sería hilar el pasado con el presente. Parece que en 1995, en obras de remodelación, sale a la luz, creo que es Diario 16 de nuevo, el que habla de fantasmas en el Reina Sofía. Y lo que parece cosa de leyenda, cosa de cuentos de duendes, se va convirtiendo poco a poco, por lo menos en hechos casi probados, ¿no? Probados por investigadores y probados por guardias jurados. Hombre, un apunte a Carmen. Tú fíjate qué curioso que en Madrid se funda la primera sociedad de investigaciones metapsíquicas en 1920, de la mano del conde Jimeno y el marqués de Santa Clara. Y personas interesadas en la investigación de estos hechos. Desde principios de siglo. En Madrid, antes que en ningún otro lugar en España. Bueno, ten en cuenta que desde 1860-70 en toda España circulaban ya las teorías espíritas de Allan Kardec. De hecho, en 1860 el obispo de Barcelona... Allan Kardec, uno de los supuestos padres de esta doctrina del espiritismo. Y los fenómenos extraños, hace una quema de libros pública, pero para que veas lo que son las cosas. Ya desde 1920, principios del siglo XX, se investigaban. Había intelectuales de la época relacionadas con las letras y con las ciencias que buscaban una explicación a
estos duendes, entre comillas. Y Reina Sofía, año 95, vamos a ver documentos importantes, investigadores que estuvieron ahí dentro y lo pasaron muy mal, pero incluso hay crónicas, Francisco, casi hilando con lo que decía Carmen, crónicas de ese siglo XVII, que parece que fue muy activo, no solo fue el siglo de oro, sino fue también siglo de oro para los fantasmas madrileños, desde luego. Se habla en una publicación que tú lo vas a comentar, y léenos esa pequeña crónica, porque se centraba en este lugar donde luego en el 95 hay fenómenos extraños que ahora vamos a escuchar. Los fantasmas del Reina Sofía salen a la luz pública o cobran fama el 21 de abril de 1995, cuando el reportero Álvaro Gariño, el redactor del diario 16, hace una crónica fantástica que la titula Los fantasmas del Reina Sofía, ¿no? Y en ella cuenta como un grupo de investigadores paranormales, que es el grupo EPTA, que dirige el sacerdote Padre Pilón, y donde están Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, pasan diferentes noches autorizados por José Guirao, que era el vicepresidente del centro, para que investigue una serie de fenómenos extraños que y ahora escucharemos a Sol Blanco Soler, que estuvo allí, que están viviendo, bueno, toda clase de sucesos insólitos. Pero la historia del Reina Sofía viene de atrás, viene incluso cuando era la dependencia o albergaba el hospital del antiguo San Carlos. Allí periódicos ya dejan constancia, como la Ilustración Española Americana, de lo siguiente, y te lo leo brevemente. Los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad, o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos. Y la investigación, como decía Francisco, enlaza ese misterio antiguo con la modernidad de los años 90. Algo ocurre, una exclusiva periodística, parece que hay personas que incluso han puesto sobre la mesa informes psiquiátricos muy complejos debido a la angustia que estaban pasando por hacer la guardia en aquellos pasillos del Reina Sofía. Uno de los investigadores que estuvo allí y el primero que recibió esos informes es Ángel del Río, compañero de labores informativas en la cadena COPE y en el diario El Mundo, y que se metió a fondo en esta historia, tan es así que acabó haciendo un libro, Casas Encantadas en Madrid, y nos explica de esta forma, rotundamente, cómo le llega esa vigilante, concretamente una chica, que parece que está muy afectada porque está viendo cosas extrañas en aquel lugar, en el Reina Sofía. Yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica que dice que trabajaba en el centro de arte de Reina Sofía y que era víctima de los fantasmas, que sufría fuertes depresiones, que se encontraba muy mal, incluso había pedido el traslado al ministerio, a otro centro de la administración, porque era imposible poder vivir ahí. Tenía certificados médicos de cosas extrañas, de situaciones realmente dramáticas que le ocurrían, de una enfermedad, yo creo que psíquica importante, que le había llevado incluso a intentar suicidarse en un par de ocasiones. Ella se quejaba porque la administración se negaba a admitir esta serie de fenómenos que ella sufría, porque eran fenómenos paranormales, no estaban certificados médicamente, pero sí que estaba en tratamiento psiquiátrico. Yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían en estas apreciaciones. Bueno, el Centro de Arte de Reina Sofía, como saben todos los madrileños, incluso fuera de Madrid, fue el antiguo hospital, el hospital provincial. Se produjeron en otra época enterramientos en ese centro, incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el Centro de Arte de Reina Sofía, pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido. De nuevo esa constante que parece algo que persigue a determinados lugares, hechos luctuosos, y yo recuerdo ahora la calle Antonio Grillo número 3, hablábamos ahí con Salvador Ortega de la Policía Científica, donde varios crímenes siempre centrados en una misma habitación durante diversas épocas y luego fenómenos extraños. Hechos luctuosos parece que son la antesala en algunas ocasiones de este tipo de fenómenos. Sol Blanco Soler era, como comentaba Francisco Contreras, una de las integrantes de aquel equipo de investigación del Padre Pilón, al que fue concedido un permiso, o quienes fueron con ciertas acreditaciones, para pasar una serie de noches. Hablaban, y nos hablaba Sol,
de ascensores que sin el flujo eléctrico incluso se pusieron en marcha. Y además ellos acudían con bastante escepticismo tras recibir las quejas de estos guardias jurados y digamos un poco la angustia general. Pero lo que sí les dejó helados fue algunas descripciones concretas del resto de vigilantes. Los vigilantes, que además son, y mandamos un saludo a todo ese gremio que sabemos que nos escuchan, son a veces los primeros testigos de este tipo de fenómenos porque están de noche ahí, en esos lugares solitarios. Escuchadme atentamente porque es impactante lo que tuvo que recoger esa comisión, esa investigación de Sol Blanco Soler y del equipo EPTA, y los documentos y testimonios que pudieron ellos grabar. Testimonios que hablan de visiones, ya no golpes y sonidos, sino visiones de figuras en aquellos pasillos. Lo escuchamos. Bueno, una segunda vez que estuvimos en el 95 fue porque algunos vigilantes, cuando recorrían esos enormes, avenidas, o llámalas como quieras, ¿no?, o claustros, ¿no?, del edificio, pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto como procesiones de monjas recorrer el edificio. Eso, cuando fuimos en el 95, pues tenía también su razón de ser. El edificio tiene una carga de vivencias muy grande. Todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia, fue también psiquiátrico, más tarde fue, sitio donde había las prácticas de medicina. Había por supuesto también depósito de cadáveres, es decir que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de tragedias, de sufrimientos, y por supuesto había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos. Digno de una película de terror. Accidentes, muertes, congregaciones muy concretas y fenómenos extraños. Tenemos incluso, Carmen, en el siglo XVIII relación de accidentes o de muertes violentas y fantasmas ya de lo más escabroso o fuera de lo clásico, como es el de la calle Santa Ana, aquí muy cerca de aquí donde estamos en el Estudio 1, ¿no? Y donde actualmente se sigue poniendo el rastro de Madrid. A principios del siglo XVIII surgieron numerosos testimonios que aseguraban que el fantasma de un hombre se paseaba por los tejados de esta calle y que incluso llegaba a entrar por las ventanas de alguna vivienda. La gente creía que se trataba de un curtidor de pieles que había muerto en esa calle en un accidente de carretas. Fenómenos antiguos, fenómenos dignos de ese Madrid de antaño. Y hay tiendas, hay lugares, hay establecimientos donde, pues se guardan estos enseres, los llamados anticuarios aquí en Madrid. Tiendas de antigüedades en otros sitios, aquí no sé por qué en Madrid se les llama anticuarios. Y hubo un caso espectacular, Francisco, tú acudiste allí rapidísimamente, lo viviste también en tus carnes. El baúl del monje se llamaba. ¿Qué pasaba allí? Bueno, salta a la luz a la opinión pública en febrero de 1999. La prensa y diferentes emisoras de radio dan la noticia de que en la calle Marqués del Monasterio número 11, en una tienda de anticuarios, hace poco entonces, año 99, has dicho. 99, hace 4 años. Ocurren fenómenos extraños, ¿no? La verdad es que 48 horas después de enterarme de la noticia estaba allí hablando con sus propietarios, con Ángela y con Noel, y la verdad es que me encontré un caso peculiar, distinto y quizás, si me permites catalogarlo, etiquetarlo así, romántico, ¿no? En Madrid tenemos fantasmas para todos los gustos. Artistas como los del Reina Sofía o los que hay en el Auditorio Nacional de Música. Fantasmas, claro. Supuestos fantasmas. En el Reina Sofía o en el Auditorio Nacional de Música. Violentos y macabros como pueden ser los que ocurrían o aparecían en Vallecas. Y este es romántico. Romántico por el lugar donde supuestamente ocurren esta serie de fenómenos, ¿no? ¿Cómo es la tienda? Bueno, la para verdad que es nos hagamos una idea ahora con los documentos. Es muy peculiar, ¿no? Es como un buen anticuario, te encuentras piezas de arte de cualquier época, ¿no? Y te sumerges en una atmósfera histórica que te traslada a otros mundos o a otras etapas de la historia fantástica, ¿no? Uno se queda como soñando, ¿no? En un viaje en el tiempo. Aquel día en que me encontré a Ángela, la verdad es que lo que no me esperaba o lo que no esperaba escuchar era la cantidad de fenomenología extraña que ahí había habido. Había miedo. Mucho miedo y mucho terror, incluso una casuística que no se había dado nunca en Madrid, que se denomina aporte. Y para que vamos a escuchar caídas y apariciones de objetos. Materializaciones de objetos de la nada. Vamos a escuchar una cosa importante, tú lo grabaste ahí, pedimos como siempre disculpas porque son grabaciones no hechas para un programa, sino estando investigando en el lugar de los hechos. Escuchamos cómo se llamaba la propietaria. Ángela, hablando de los primeros fenómenos, estallidos de vasos, movimientos de objetos que hacen que al final acabaran pidiendo auxilio
domicilio y a nivel público. Escuchamos este testimonio del baúl del monje. Una de las noches venimos aquí, estábamos a abrir la puerta, oímos ¡cataflam! Y 2 vasos que estaban aquí, de repente aparecen estallados contra una de las cabezas que tenemos antiguas, esas cabezas romanas. Nada más entrar, o sea, fue entrar y ¡plop! Y muchísimo miedo. Ha sido violento porque de repente las cosas, es decir, lo que tiraba, las cosas que se movían, muchísima violencia, se estrellaban. Pero curiosamente nunca nos daba a nosotros, ni siquiera ha roto objetos valiosos que hemos tenido aquí. Es que es curiosísimo. Bueno, por lo menos era considerado, no rompía las piezas más importantes, pero lo que sí hacía era dejar presencias que serían características de estos fenómenos, extraños olores. Escuchad, Ángela, porque la descripción es desagradable y absolutamente gráfica. Desde olor a pelo quemado, dentro de este armario, olor a pelo quemado, es curiosísimo. Otras veces olor a podrido, de una manera espantosa, y al segundo oler a rosas, al segundo. Esto era un cambio de olor radical. Cambios de olores radicales, todo tipo de fenómenos, movimiento de objetos, se concentró todo en aquella tienda. ¿Sospechaban de algo, de alguien? Durante 1 año y medio. Ellos ocuparon ese establecimiento en marzo de 1998, se hizo público en el 99, pero durante ese año y medio, año más, vivieron todo tipo de fenómenos extraños. Había materializaciones, como decíamos, no solamente de madera, como lo hemos escuchado, ¿no?, de esa especie de serrín, sino que aparecían monedas de época, aparecían botones, incluso instrumental médico, de dentista, para ser más exactos. Incluso a los pocos investigadores que estuvimos allí, que en este caso fue el grupo EPTA, el padre Pilón, yo y creo que Jesús Callejo, bueno, nos llegaron a relatar una vivencia única. Ellos tenían una cabeza de carnero, una cabeza de terracota, que delante de los testigos, delante de los propios clientes, se movía de estancia a estancia. Incluso llegaron a tirarla al contenedor y volvió a aparecer en la tienda. Impresionante. Me gustaría poner un documento. Es José Manuel Sánchez, hablábamos del comisario, porque nos dice algo importante de cara al futuro. Comisario del Distrito Centro de Madrid, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando. Escuchamos sus palabras. Yo creo que todos los expedientes que hay en la policía, a cualquiera que quiera investigar sobre estas cosas, ahí tenemos que permitir que avance la ciencia y que pues eso, se descubran cosas. Por ejemplo, yo he leído vuestro libro, el de Tumba sin nombre, ahí hay una cantidad de cosas que te llaman la atención y que te dices, esto seguro, seguro que aquí hay una realidad que no hemos descubierto. Bueno, pues en lo que los archivos de la policía, en lo que los policías podamos ayudar, estamos moralmente obligados, naturalmente, a colaborar. Comisario Distrito Centro, muchos casos, una realidad que no conocemos, Francisco. Crónicas del mundo del misterio. Recomendamos, por supuesto, ese trabajo magnífico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, Editorial Edad, el archivo del misterio. Hemos intentado simplemente poner pequeños documentos policiales, periodísticos, investigadores, de algo que ocurre en ese otro Madrid al que a veces hay que, bueno, abrir las puertas. Espero que hayan disfrutado. Nos escuchamos a las 3 de la madrugada. 3 y 6 minutos de la madrugada, ya estamos aquí. Menudo programa el de el código secreto de la Biblia, ¿verdad? Estamos todavía un poco exhaustos, con una repercusión tremenda. Hablaremos de ello en esta hora también, por supuesto. Ya está todo a punto, las luces en penumbra, como es característico. Nos preguntaban por aquí algún mail. Vamos a ver, voy a recogerlo. Mira, aquí, lo tengo por aquí. Elena Gómez Rosado, que ha escrito, como podéis hacerlo ya, a milenio3@cadenaser.com. A partir de este momento, milenio3@cadenaser.com. Y nos preguntaba, ¿no os asustáis con el plató en penumbra? Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Esto da susto o no da susto? Ya estamos acostumbrados, pero sí, la verdad es que el ambiente aquí en el estudio 1 con todo apagado es un poco tétrico. Yo siempre lo digo, mucha gente, incluso en Coruña, en el castillo de Santa Cruz, lo bien que lo pasamos la semana pasada, nos preguntaban, ¿pero es cierto lo del castillo? Claro que es cierto. Ahora mismo, si tuvierais una fotografía, estamos aquí, ¿cómo decirlo? Los televisores apagados. Es un estudio muy grande, mítico, el estudio de la radio en España. Los carteles al fondo, 2 hileras de sillas, un piano de cola gigantesco hacia el fondo, y ya al final casi que ni se ve. Y de frente, ¿a quién tenemos? Pues aparte de nuestros compañeros Carlos Barroso y Katia Rocha, tenemos pues al maestro, a nuestro particular capitán de la nave del misterio, a don Carlos Nicolás, siempre dispuesto a llevarnos de viaje, por eso, por lo desconocido. Y ese, Carmen, un programa muy especial, el de 10 a 11, hablábamos con Michael Drosnin, y yo me esperaba, te soy sincero, me esperaba cierta repercusión.
Sinceramente también, no tanta. Muchísimos mails que hemos recibido pues en estas escasas horas que nos separan de la primera edición de Milenio 4 3 horas. A esta de la madrugada. Una barbaridad de mails. Podemos hablar de cientos además de correos con electrónicos. todo tipo de opiniones, con todo tipo de preguntas. Un tema que tanto para bien como para mal y que levantan pollas. Antes de nada, para que la gente empiece ya a marcar sus números, esta hora que tenéis va a ser habitual, 1 hora de los oyentes. Ahora, en cuanto Carmen diga algunos de los emails, comentemos algunas cositas, vamos a dar paso a sus teléfonos. Sabéis que vamos a sortear 3 libros del nuevo Código Secreto de la Biblia, todo un lujo, todo un regalo que ha editado Planeta y que ha hecho Michael Drosnin, periodista del Washington Post y del Wall Street Journal, que esta noche ha estado con nosotros y nos ha dejado el cuerpo frío. Pero ante todo me gustaría decir que hay que tomarlo todo con distancia. Hemos recibido mails, pues no sé, desde niñas de 15 años en Tenerife que tenían mucho miedo y que han llorado con el programa, que le daba miedo el 2006. Bueno, yo desde luego, si os sirve de algo, igual no de mucho, no me creo eso del 2006, el fin del mundo. Hay muchos fines del mundo y hay muchas formas de decir las cosas. Quizás se refiere a otra cosa, ¿no? El propio autor del libro dice que el futuro se puede cambiar y que los hombres estamos para eso en la Tierra, y además, para variar el futuro, aunque esté escrito. Y si está escrito, que eso no lo sabemos todavía. Yo, tomarlo a nivel muy personal, sabéis que pocas veces me tiro a la piscina. Yo no me creo que el futuro esté escrito. Otra cosa es que hay elementos que sean curiosos, que se puedan interpretar. Muy rápidamente, Carmen, pero claro, es que son cientos de mails solo sobre el tema del Código de la Biblia. Nos hemos quedado alucinados y sobre todo en esta última media hora. Sabéis que ya está abierto el cupo, que los que escribáis entráis en el sorteo de estos libros esta noche. Daremos los ganadores al final. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Carmen, digamos, ensalada de opiniones. José Manuel Gutiérrez, por ejemplo, nos decía, pero no hay nada en el código de la Biblia que sea bueno. Pues sí, hombre, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna es un hecho histórico bueno, ¿no? Es un acontecimiento importante. Los datos que reflejan dónde está Bin Laden, si es que lo reflejan, claro, también sería un buen dato. Y, por ejemplo, no es bueno, fijaros qué enigmático. Él dice, el código, lo que sea este programa, dice, ¿quién escribió el código? O ¿de dónde surge la clave de todo esto? Dice Lisán, que es un lugar muy cerquita del Mar Muerto, y dice obeliscos. Hace no mucho estábamos enfrente del obelisco inacabado en Asuán. Los obeliscos tienen mucha información. Bueno, son temas apasionantes. Lo que pasa que, ¿con qué nos quedamos? Con esas cosas de catástrofes, el 11 de septiembre, y es lo que más queda. Pero yo creo que hay que hacer un caso, como digo, relativo. Pongamos distancia. Son opiniones, es un programa informático, y ahí está. David Rico nos decía, mi nombre es David, soy fiel oyente del programa. Una anécdota o serendipia mía con su programa. El asunto es que el otro día encontré el Código Secreto de la Biblia, la primera versión, en un centro comercial. Esa noche, al encender la radio y comenzar a leerle el libro, escucho un anuncio que presenta el programa en el que vamos a tratar el Código Secreto de la Biblia. Justo en el momento en que abría el libro. Pero es que hace una semana, el sábado pasado creo, el día que estabais en el programa en Galicia, yo pensé que cuando estaba a punto de acabar, algo sobre los ruidos de Mallorca. Sí. Y justo cuando lo pone, inmediatamente hablamos de los ruidos de Mallorca. Bueno, serendipias, casualidades imposibles. Yo lo que veo es mucho afecto por parte de vosotros. Todos nos decís que estáis enganchados. Nosotros estamos enganchados a vosotros, a vuestras preguntas, y creo que estamos haciendo algo que es aprender todos de todos. Y claro, estas cosas pasan. Cuando uno sigue Milenio 3 con todas las de la ley, pasan estas cosas, Carmen. Otra serendipia de Eugenio, también precisamente con el Código Secreto de la Biblia. Dice que anoche estaba viendo la película Código Omega, se preguntaba si hablaríamos en Milenio 3 sobre el tema, hoy con el programa, y se lo encuentra. Increíble. Julio Plaza del Olmo dice, tengo una pregunta al respecto del tema que habéis tratado. ¿Qué es eso de que se coge la Biblia original, se eliminan los espacios, se forma entonces una matriz y entonces se juega la sopa de letras a encontrar textos, fechas? ¿Qué criterio se sigue para establecer el ancho y la longitud de las filas y las columnas? Claro, es que eso, mira, yo lo que está muy claro es que vamos a tener que hacer otro programa. Yo os emplazo otro programa con varios especialistas a la vez, a favor y en contra, porque os parece un debate sobre lo que hemos vivido con el Código Secreto de la Biblia. Lo hemos dicho, es una especie de matrices, de sopa de letras. No es que la Biblia original se quiten los espacios, es que dicen que la original de verdad no tenía espacios. Y a partir de ahí se pone un código, un escaneo de letras que encuentra, por ejemplo, la palabra luna en caracteres hebreos. Sabéis que no hay vocales en los caracteres hebreos, pero la palabra luna en hebreo. De repente esa luna, en el mismo ancho largo que se determina, en una especie de folio correspondiente a esa luna, aparecen otras palabras, y otras palabras proporcionadas, con la misma distancia, igual. Esas palabras, por ejemplo, eran Armstrong
o la fecha, año 69, increíble. José Fernando Cerezo hace una reflexión y nos dice: tengo una prueba para ver si el mundo se acabará en el 2006. Si el mundo se acaba en el 2006, después de ese año no vendría nada más codificado en el código secreto de la Biblia, ¿no? Es decir, que si viene alguna predicción después del 2006, es que no se destruirá la humanidad. Pues no lo sé, pero creo que no viene nada después del 2006, pero bueno, habrá que mirarlo. Desde luego hace falta otro programa. Muchos oyentes que nos preguntan dónde se puede encontrar ese programa que decodifica las letras. Hay que decir que es que está en hebreo. Claro, va a haber una versión en español, informaremos puntualmente y daremos la campanada. Incluso, Carmen, fíjate, te lo digo desde ya. Milenio 3, dejadnos, sería más lógico, un par de meses, y vamos a sortear y a regalar entre algunos compañeros el programa, ¿qué te parece, Carmen?, del código secreto de la Biblia. Ahí es nada. Y Carmen, voy a dejar que te vayas porque a partir de ahora, ¿a dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que conectarse rápidamente? Un teléfono gratuito para conectar con nosotros. Es el 900-100-800. 900-100-800. Las líneas abiertas desde ya. Si no os lo cogemos, de verdad, esperad un poquito. Sois muchos amigos los que queréis hablar con nosotros. Pero de verdad, que algún día os lo cogeremos y podréis entrar. Es que luego me echan la bronca. Y claro, que Carmen, no me lo coges. Carmen tiene que hacer como la monja de Ágreda, desdoblarse, irse rápidamente junto a Carlos Nicolás y empezar con los teléfonos. A partir de ahora, 900-100-800, teléfono gratuito. Queremos escuchar, cuidado, no solo queremos hablar del código de la Biblia, sino de peticiones, sugerencias, preguntas, ideas, casos. Y, Carmen, mira, te voy a poner para ti. Michael Drosnin, antes de despedirse, el buen hombre, está en inglés, pero más o menos dice que un saludo para todos los amigos oyentes. Milenio 3, dice el hombre, nos lo decía así. Michael Drosnin, primera entrevista realizada en un medio en español. This is Michael Drosnin, author of the Bible Code. I want to say hello to everyone in Spain, to all the listeners of Milenio 3. Milenio 3, la otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Decía que lo teníamos, Milenio 3, Milenio 3, lo decía Michael Drosnin. Cómo hemos disfrutado con este hombre, se nos ha puesto el pelo de punta también. Sobre todo porque las noticias parece que, caramba, que es que van en esa línea, ¿no? En que el mundo, desde luego, no esté en uno de sus mejores momentos. Aunque yo, personalmente, llamadme positivo en exceso, optimista, lo que queráis, pienso que todo esto es un tema apasionantemente periodístico, pero que todo tiene que ser muy relativo. Cuando digo no me lo creo, es que creo que me parece demasiado las coincidencias. Y sobre todo es que ningún profeta de los que ha dicho el fin del mundo, Ignacio de Alcalá, Nostradamus, Amalak, ninguno ha acertado. Y yo creo que el fin del mundo dependerá no de los profetas, sino de nosotros, de encauzarlo para bien o para mal. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo tengo un montón de mails, se están llamando ya, como siempre, líneas colapsadas, 900-100-800 al final del programa, tanto en los mails, que a partir de ahora enviéis a milenio3@cadenaser.com, como ese teléfono, 900-100-800, vamos a sortear también 3 libros, entre los que preguntéis cuestiones del código secreto de la Biblia. Pero también tengo algunos mails mientras recogemos las primeras llamadas. Por ejemplo, hemos empezado los sábados, sabéis que a partir de ahora, y lo repito, hay cosas clave. Primero, que tenemos 3 horas a la semana, y creo que ya está bien, que creo que son una buena forma de ponernos en contacto con todos vosotros. De 10 a 11, sábados y domingos, de 10 a 11. Los sábados, magazine, con biografías, con viajes, con rutas, con noticias, con historias, con la última hora. Y luego el domingo, como ha sido ahora, de 10 a 11, un tema monográfico. Sabéis, como intentamos hacerlo siempre, es decir, con los documentos, con las cosas que están ahí, las opiniones encontradas a veces, para que vosotros forjéis vuestra propia opinión. Y después de 3 a 4... vamos a intentar dar paso siempre, mientras, al menos el verano nos lo permita, a vuestras cuestiones, a los oyentes. Pues bien, Raúl, que nos escribe desde la empresa Madritel, nos decía que va a veranear, si no recuerdo mal lo pone aquí, sí, a Soria. Desde luego Soria, lugar mágico donde los haya. Y nos decía que si hay cosas extrañas en Soria. Bueno, sería para hacer un programa. Entonces, yo te propongo, Raúl, que hagamos esa ruta que hemos hecho de momento a Navarra, en La Rioja, dirigirla hacia Soria. También directamente, por ejemplo, otros amigos, lo tengo por aquí, nos proponen lugares. Granada, claro, otro lugar impresionante, donde hace poco además hacíamos la historia del exorcismo del Albaicín. Bueno, Granada y Soria, 2 propuestas, queremos muchas más, queremos saber cuál es la provincia que más misterio le da a nuestros oyentes. milenio3@cadenaser.com. De momento, Granada y Soria apuntadas, dentro de poco el sábado, 2 especiales sobre estos mágicos lugares.
Amacuska nos escribía a esta dirección de correo, la nuestra, preguntándonos por el enigma nazi. Dice, ¿es cierto que Hitler buscaba una magia muy concreta, con oratorios, con embrujos, buscando, digamos, el lado oculto de las cosas, sobre todo del cristianismo? Bueno, hay mucha leyenda urbana, hay mucha utopía también, hay muchas personas que se promulgan a favor de estas conductas tan salvajes, ¿no?, del nazismo en momentos muy concretos, y dicen que había esa filosofía interna. Bueno, lo cierto es que sí hay certeza concreta de que Hitler, por ejemplo, ideó ciertos platillos volantes y que perseguía objetos de poder como la lanza de Longinos, la supuesta lanza que se guardaba en el Vaticano con la que se hirió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué Hitler mandó varias expediciones concretas, a Canarias una de ellas, otra muy cerquita de los hielos glaciares, en busca unos de la Atlántida y otros del Grial? ¿Por qué había este cóctel de ideas en él? Bueno, os prometo un programa solo sobre esto, y os recomiendo un libro de Editorial Edad, El Archivo del Misterio, que está a punto de salir, El enigma nazi, José Lesta, un libro impresionante para meternos en ese mundo a veces sombrío. José Luis, un buen amigo que estuvo en Galicia con nosotros, en el Castillo de Santa Cruz, nos escribe pidiéndonos, bueno, un montón de historias sobre Galicia y comentándonos algo que no teníamos, bueno, ninguna noción, no sabíamos, y es que el 16 de enero de 1809, a las afueras de La Coruña, en la batalla de Elviña o batalla de La Coruña, hubo, bueno, un sinfín de muertos. Y ha habido un montón de personas a partir de los años 60, fijaros que sobrecogedor, personas concretas que dicen haber visto escenas aparecidos, lo que queréis llamarles, bueno, pues que asemejaban esa batalla. Eso ocurre en otros países también, al menos hay gente que lo dice. Indagaremos en esta batalla del Viña, gracias amigo José Luis. Esos son los casos, las historias que nos interesan aquí en Milenio 3. 900-100-800, José de Alicante. Buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, vale. Yo quería saber si alguna vez podéis tratar el tema sobre criptozoología en España, concretamente en España, porque escribió un libro de criptozoología a nivel internacional, ¿no? Sí. Y creo que en España hay bastantes casos. No son de conocimiento público, pero creo que hay bastantes casos. Desde luego, tienes toda la razón, amigo. Vamos a intentarlo. Bueno, en fin, esto. Y otra cosa, y muy breve, te quiero decir, muy breve, es que yo hablé en cierta ocasión con Lorenzo Fernández Bueno hace 2 años sobre un suceso muy extraño como ocurrió en Zaragoza. Y bueno, pues fue vía telefónica, tampoco le dio mucha importancia. Y después hablé con Pedro Amorós aquí en Alicante, y el hombre se portó encantado conmigo. Incluso me dijo y me brindó la ocasión de ir a Zaragoza a estudiar este fenómeno. Y es que, bueno, fue una cosa horrorosa lo que me sucedió, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, pues atropellé un fantasma. Yo iba con una mujer en el coche, iba conduciendo a la mujer, íbamos los dos, y entonces nos entró una sombra, o sea, pero perfectamente, y dije yo, para que atropellamos a esta mujer, y se echó en lo alto y allí no había nadie, pero es que volvimos a dar la vuelta para comprobar qué había ocurrido allí, y volvió a aparecer otra vez la sombra y desapareció inmediatamente. Y fue un suceso espeluznante, o sea, una cosa, incluso fui al médico y todo, y bueno, pues eso fue la cosa muy mal. Pues ahora intento contestarte, compañero, porque conocemos casos parecidos y hacemos la dinámica de siempre. Preguntáis y contestamos a través del receptor. Un abrazo muy grande y gracias por llamar. Gracias, adiós. Bueno, pues se quedan nuestro compañero Carlos Nicolás y Carmen y cogiendo los teléfonos un poco también sobrecogidos, porque estos casos, lo sabéis, hemos contado varios de ellos, son relativamente frecuentes. Hombre, no se puede decir frecuentes como que pasan todos los días, pero sí tenemos una amplia y vasta, incluso bibliografía. Primero, el asunto de la criptozoología, pues por supuesto. El sábado mismo creo que hablábamos, ayer mismo, o antes de ayer, de leyendas y realidades de los pantanos en España. Hablábamos de que, por ejemplo, el siluro, con algunos ejemplares de cientos de kilos, y los siluros albinos con su forma pues monstruosa casi, ¿no?, están dando origen a leyendas urbanas criptozoológicas sobre monstruos. Claro, está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares de España, como Mequinenza en Zaragoza, ¿no? Pero hay muchas historias de animales desconocidos. Yo recuerdo en la querida tierra de las Urdes, en Extremadura, que a mí me encanta, cómo te hablaban de animales que algunos de ellos fueron catalogados pues por la ciencia tiempo después, como el escurrupión, que nada tiene que ver con el escorpión, la salamantiga. Bueno, hay toda una serie de historias preciosas en la cultura ancestral de este país, con animales muy concretos. Lo contaremos. Y en cuanto a su historia, pues qué decir, que desde luego aquí hemos tenido casos concretos de sombras, de figuras gigantescas, muchas con forma de mujer, otras con atuendos parecidos a paños o a
o a sotanas incluso, que se han juntado o que han aparecido en plena carretera, que han obligado a casi estrellarse algunos coches. Algunos, según la tradición, dicen que son advertencias. Lo cierto es que es indudable que algunas personas concretas, algunas en pleno año 2001-2002, las hemos entrevistado para este programa, han visto este tipo de sucesos. Y no les cabe la menor duda de que estaban ahí. No hay respuesta, pero los casos día a día dicen que en España superan ya los 300. Yo creo que es una cifra para tenerla en cuenta. Nos vamos hasta un lugar maravilloso. Vigo, Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué queréis preguntarnos? Cuéntanos. Bueno, casi no me da tiempo porque no he cogido mucho la onda del programa porque acabo de conectar hace poco, pero vamos a ver, yo creo dos cosas con todos mis respetos para esta persona de Alicante que, bueno, a lo mejor conducía bajo los efectos de algún sedante o de alguna cosa parecida, porque los fantasmas no existen. Así es mi opinión y respeto la suya también. Hombre, por supuesto. No tiene sentido. Hay que decir que Galicia es una tierra que es propicia para todo este tipo de cosas. También por la geografía, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, pero ya la Santa Compañía, de verdad, hay que creer en eso, hay que creer en cosas más positivas que... Para mí, por ejemplo, puede ser la trascendencia, la vida eterna, que eso sí es cierto, y los católicos creemos que es así, y de verdad lo podemos demostrar, porque la persona de Cristo, o sea, Cristo en persona lo ha demostrado que es así. Bueno, Antonio, pues fenomenal. Intentamos comentarte un par de cosillas porque vamos muy rápido con muchas llamadas. Un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, adiós. Bueno, pues otras personas pueden decirle a Antonio que ¿por qué no creen en fantasmas y creen lo que él dice? Parece que es igual de poco probable, ¿no? Ahí está la duda. Lo cierto es que yo sí creo, personalmente, aunque yo soy un mero transcriptor en este caso y un periodista, que no tenía por qué ser para nada el caso de Alicante Serantes, porque, por ejemplo, hace poco hablábamos con personas de las fuerzas de seguridad del Estado, con militares que habían visto lo mismo. Hablábamos con soldados profesionales de la base de Morón de la Frontera que habían disparado contra algo muy parecido. Eso sí, ahí tiene razón Antonio en algo. ¿Son fantasmas? Yo creo que nuestro primer comunicante no ha dicho nada de fantasmas. No ha puesto ese origen, no esa naturaleza. Simplemente algo que estaba en la carretera. Y yo te puedo decir que personalmente he entrevistado a personas de toda condición social que han visto lo mismo, que estaba ahí. Y no creo que todos los casos, puede que un porcentaje sí, sean imaginaciones. Yo creo que hay algo más. ¿Qué es? Ahí sí que ya no llego. Creo que está José de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal, José? Bien, aquí andamos currando, aquí dándole la rosca. Bueno, fenomenal. ¿Estás por algún lugar? ¿Estás por la carretera? Estoy en la carretera, sí, subiendo para casita ya. Fenomenal, ya acabando la ronda. Cuéntanos. Mira, yo tengo dos preguntas, si me lo permites. Sí. Una es muy rápida. Cuando era pequeño, tendría yo unos 14 años o así, estaba pues ahí al punto de dormirme, ¿sabes? Y no sé, vi como una reja que se me cerraba, ¿sabes? Fue como una especie de visión, una reja que se me cerraba así, unos barrotes que me subían de arriba abajo y luego de lado a lado. ¿Me explico? Ajá, sí. Algo realmente extraño. No sé qué podría significar algo como eso. Bueno, yo siempre os lo digo que aquí desde luego, hombre, lo interesante es que haya gente concreta que os pudiera interpretar, pero desde luego hay una cosa importante, José, y es que según la psicología, hay dos tipos de visiones o de cosas que nos ocurren o al justo ir a dormir o justo al despertar, en esos dos, pero hablamos de segundos, ¿eh? Y los expertos dicen, los nombres son muy raros, pero dicen que se llaman visiones hipnopómbicas o hipnagógicas, es puramente natural, es puramente nuestro, y significa, o quiere decir, que más o menos los últimos fragmentos de algo que estabas soñando y que no recuerdas se reflejan perfectamente como si estuvieran ahí en la vida. O sea, como si tú no... Imagínate que estabas soñando con una persona, pues como si se te apareciese esa persona. Esto la psicología lo tiene perfectamente descrito. No es nada paranormal. Si es justo al irse a dormir o al despertar, parece que tiene explicación perfectamente natural y que no hay que en ningún momento angustiarse. ¿Y cuál es la segunda pregunta, José? A ver qué fenómenos extraños ha podido haber en Burgos. En Burgos, hombre. Ahora mismo te contesto. Un abrazo, amigo. Otro, hasta luego. Bueno, y es que Burgos es una de las tierras con más misterios históricos, paranormales, ufológicos, arqueológicos. Fíjate, nada más hablar de cosas como Atapuerca, ¿no? Auténtica cuna, dicen, los primeros hombres inteligentes o con cierto grado de inteligencia que campaban por aquí, por la península ibérica. Yo te voy a contar una cosa que me remonta a mi niñez. Fíjate, te podría hablar de Burgos, de muchísimos casos investigados por mí personalmente. Yo recuerdo perfectamente cuando hice un reportaje en uno de mis libros, en mi primer libro, Enigmas sin resolver, de uno de los casos que a mí más me ha impactado y que un día contaremos aquí.
y es el aterrizaje de 5 cosas ante 5 militares de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos, y que fue el primer caso en España que toda la prensa reflejó. Era el 2 de enero de 1975, y que durante 20 años el Ejército del Aire español mantuvo en secreto. Todos los expertos, hasta los más escépticos, consideran ese caso y no otro, en las proximidades de un pueblito que conocerás, Quintana Ortuño, como el caso ovni más raro de la historia de España. Y es nada. Y yo te contaría a nivel de la niñez de una cosa que me acuerdo que me marcó en un libro de Juanjo Benítez, una historia en Solarana, muy cerca de Lerma, ese maravilloso lugar. Un agricultor que fue perseguido, vamos a llamarlo así, por una especie de medialuna rojiza. Pensó que era un incendio y aquella medialuna fue hacia él. Lo misterioso es que esa misma noche y no otra, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Zaragoza, otro de esos grandes casos que motivó información confidencial que ha sido liberada pues 20 años después, a la misma hora prácticamente, unos minutos después de que este campesino que iba en un Renault 6, Carlos Izquierdo me acuerdo que se llamaba, fuera perseguida por esta media luna, que le hizo todo tipo de perrerías cruzándose la carretera. Pues 30 personas en uno de los polígonos de tiro más vigilados de España, Bardenas Reales, Navarra, se las veían con algo muy parecido, la descripción la misma, como una campana rojiza, algo realmente intrigante. Gabriel, desde Tarragona, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Gabriel. Quería preguntarte 2 cosas. A ver. Si sabes de algún misterio ovni o paranormal por aquí por Tarragona. Ajá. Y sobre las caras de ver. Sí, cuéntanos. Si ha salido alguna cara más o... Nuevas caras, ¿no? Sí, porque hace 5 meses que no os puedo escuchar. Ahí va, pues te has perdido una investigación alucinante. Qué pena, porque con las caras de Belmez hemos descubierto, bueno, este programa se ha volcado en hacer una historia sobre algo que nos parece clave, y es una familia muerta, la familia de esa casa que murió en la guerra civil, y hemos comparado sus caras con las caras de Belmez. Te intento resumir todo en un minuto, ahora en un momento, ¿vale? Gracias. Vale, adiós. Y es que Tumba sin nombre, así se ha llamado el libro que acabamos de sacar, que dentro de poco sonará. Ahora mismo Tumba sin nombre ha sido toda una aventura, y una aventura distinta porque la ha hecho este programa. Qué pena que no hayáis podido escuchar estos meses. Toda una investigación que ha dado un giro histórico al tema de Belmez. La policía científica ha colaborado con nosotros, Salvador Ortega Mayer, uno de los fundadores, informáticos. Bueno, hemos conseguido vincular las caras de Belmez a la familia de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras. Toda esa familia fue masacrada en la Guerra Civil, ni más ni menos. En una de las páginas más ocultas, la toma del santuario de la cabeza, ni más ni menos. Y en ese libro, en Tumba sin nombre, que vamos a poner ahora mismo además esa advertencia sobre el libro, mejor imposible, hemos ido colocando cara a cara con programas solo al alcance de la policía científica, y bueno, las concordancias han sido espectaculares. 70% de parecido prácticamente entre las fotografías de esas 7 niñas y sus padres que murieron ahí y las caras de Belmez. Hemos ido hace 10 días a Belmez para ver la repercusión de este estudio que da un giro a toda la historia, que explica muchas cosas, y algunas de las caras no están apareciendo, estaban desapareciendo, ni más ni menos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos esperándoos en el 900-100-800 y en el milenio3@cadenaser.com. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la serie. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos 2 episodios? Descúbrelo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Pues ahí está la Tumba sin nombre. Son las 3:33, justo, 333. Esto también puede ser un código secreto, quién sabe. Nos vamos rápidamente, como siempre, Carmen Portera, a tope con los teléfonos, colapsadas las 8 líneas del 900-100-800. Alberto desde Lérida. Alberto, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, muy rápido lo que te quiero contar. No sé si habéis tenido ocasión de ver, porque durante esta semana, 2 semanas, lo han emitido varias veces en el Dial 13 de Canal Satélite Digital, un documental que se llama Cementerio TV90, que simplemente
pues lo que hace es, además es de España, en varios cementerios españoles alterna tomas en cámara fija con cámara de infrarrojos, y luego pues ves los periodistas que acompañan pues a la gente de seguridad o que toma imágenes pues con foco, ¿no? Y claro, además para hacerlo más, por decirlo de alguna manera, truculento, lo hacen siempre de madrugada. Yo lo vi hace unos días y aproximadamente en el último tercio, en una de las tomas fijas de cámara de infrarrojos, parece que cruzó una sombra por delante. En fin, probablemente será mi vista o simplemente igual la sombra de una de las personas que operaban la cámara. El susto que me llevé fue importante, y era nada, que si tenéis ocasión de verlo con vuestros ojos seguro, mucho más expertos que los míos, nada, que sepáis que... Oye, Alberto, dinos cómo era, Cementerio TV90. TV90. Qué cosa más rara, nunca había oído escuchar. ¿Y por qué se hacía esta experiencia? O sea, ¿qué perseguía esta experiencia, digamos? No, es simplemente eso. Por una parte, hablar con las personas que están de guardias de seguridad, se les acompaña en una ronda, y luego hay aproximadamente la otra mitad del documental son simplemente tomas de unos minutos de una cámara de infrarrojos fija en un cementerio, y sale pues Barcelona, Bilbao, San Sebastián. Qué curioso. Vamos a intentar es ponernos en contacto con los autores de estos reportajes. Vamos a ver qué nos cuentan. Varias veces en el Dial 13 de Canal Satélite Digital. Y estoy seguro que lo de la sombra, o sea, son, bueno, no figuraciones, o algo perfectamente explicable, o mi miopía que me engaña, ¿no? Bueno, quién sabe. Tú sabes que había algunos expertos, como Germán de Ergomosa, un gran maestro, que hablaba de estos asuntos, que fue uno de los pioneros en introducir estos temas, que decía que precisamente todo el mundo, no sabíamos por qué, todo el mundo, pioneros en aquella época, años 70, 71, se iban con las primeras grabadoras a grabar a los cementerios. Y resulta que en los cementerios nunca pasaba nada. Y argumentaban algunos que decían, bueno, parece que las psicofonías, o lo que, grabe las psicofonías, lo que sea, tenía predilección por hechos truculentos. Y si lo pensamos bien, un cementerio es el lugar más tranquilo del mundo, ¿no, Alberto? Sí, no, ya digo que independientemente de eso, es francamente curioso Pues lo que haremos, Alberto, será intentar contactar con esa gente, nos parece una experiencia curiosa, a ver qué han vivido, y que nos saquen ellos de dudas, ¿vale? Un abrazo. Oye, a vosotros, hasta luego. Gracias. María desde Santander, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Te iba a felicitar por el programa, pero mejor ya yo de mayor quiero ser como tú. Hombre, eso no sé si te convendría mucho, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias, porque no os imagináis la cantidad de cariño que nos llega, es increíble. De ese tipo, decir. Bueno, si vamos a Santander contamos contigo, desde luego, Ya me gustaría. Claro que sí, cuéntanos. Te digo, mira, a mí todos estos temas me fascinan desde muy pequeña. Habiendo leído, visto programas, escuchado pues como programas como el tuyo, sobre temas, llamémoslos ocultos, misteriosos, como quieras, en los que pueden entrar lo mismo ovnis que reencarnaciones, ouijas, psicofonías, todo, me interesa todo. Pero es que cuando he escuchado la primera parte del programa me he quedado... ¿El código? Sí. ¿Te ha impresionado mucho? Petrificada, asustada. ¿Y querías saber algo o preguntarnos algo en concreto? Bueno, no te asustes, que no merece la pena, de verdad. Comentarlo. Que lo que es, me he sentido engañada, en el sentido de que, nos han demostrado que eso se ha cumplido, que hay dos. Yo digo, más ahora que he oído muchos de tus oyentes hacer comentarios, ¿cómo es posible que no tengamos prácticamente nada de información sobre este tema en concreto? Eso sí es curioso, ¿ves? Y todo el mundo sepa lo que es una ouija, una reencarnación, un ovni. ¿Por qué nos dejan luego salir, a raíz de las Torres Gemelas, por ejemplo, a debatir si era una... que si estaba escrito o no? Claro. Estaba escrito. Bueno, sería muy susceptible eso de plantear, ¿no? El tema sería, ¿lo comparto o no? ¿Creo o no creo? Bueno, lo que vamos a hacer, María, lo que vamos a hacer es otro programa, porque vemos que han quedado miles de dudas, de historias, de inquietudes, que yo creo que, os lo digo de nuevo, hay que tomar con cierta distancia, porque esto es un programa de un profesor de la Universidad de Jerusalén y un impacto mundial. Pero si te parece, vamos a traer a gente a favor y gente en contra, que nos argumente por qué puede estar en contra de este código, y que salgáis vosotros de dudas, ¿vale? Venga, un abrazo, María. Muchísimas gracias, Iker. Buenas noches.
Y nos vamos hasta Bilbao, lugar también bonito. Además, queremos ir a Bilbao, queremos hacer un programa en Bilbao, hombre, un lugar siempre que ha estado muy ligado al misterio, pues entre otras cosas porque allí había un gran periodista, vivía allí en aquella época, siempre lo digo, Juanjo Benítez, y vaya, menudos reportajes que hacía en la Gaceta del Norte. Ahí está Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Tienes razón con lo de Juan José Benítez, ¿eh? Sí. Yo era de aquellas que leían las hojas de Hombre, lunes. qué suerte tenías, ¿eh? En aquella época salir a la Gaceta del Norte. Así me inicié yo también en todo esto. Oye, Pilar, mira, hazme un poco de cronista. ¿Cómo eran aquellos reportajes? Que era, ¿te acuerdas tú? Eran a toda una página, ¿no? ¿Y nos puedes contar un poco a los chavales más jóvenes? Era una página toda completa y venía una pequeña foto de él y su nombre y tal, ¿no? Y luego ya empezaban con grandes titulares y tal, ¿no? Qué bueno. Y os contaba un caso siempre cada... No sé si era cada semana o... Cada día era. Cada día. No, perdón, los jueves. Qué bueno. Qué nostalgia. Y luego ya posteriormente fueron los jueves y los lunes. Pues de verdad que, mira, te lo agradezco porque desde luego tú lo viviste ahí, sí. y nosotros en este equipo desde luego le tenemos un gran afecto a Juanjo Benítez. Hombre. Y qué pena, ¿no? Que por ejemplo, la imagen que tengamos de estos temas a través de la televisión sea tan distorsionada y que no recuperemos aquello, ¿no? Nunca mejor dicho, pero mira, ahora ya te tenemos a ti por aquí, que eres su gran seguidor. Muchas gracias. Eres su gran discípulo y yo te sigo... Me vais a reborizar, me vais a reborizar. Yo te sigo a ti desde tus comienzos en Radio Voz, en la Inter y en varios sitios. Qué bien, ¿cómo te agradezco, Pilar? A Santiago y a Contreras. A toda la banda, ¿no? A toda la banda y además, y os conozco, ya Lorenzo, os conozco en persona. Qué bien, he estado con vosotros en una fiesta en la Sala Houdini en Madrid. Qué bien. Cuéntanos, Pilar. Pues mira, yo quisiera saber, mira, ahora mismo estoy en Bilbao, ya sabes que vivo en Madrid, pero mira, yo quisiera saber algo de aquello que se comentó en su momento, de Los Ángeles de Paiporta. Qué interesante, sí. ¿Te acuerdas? Sí. De Los Ángeles de Paiporta, y me gustaría saber algo. ¿Qué hay de nuevo, no? Exactamente. Mira, otro tema, mira, ovnis, casos raros de abducciones, cosas de estas aquí en concreto en el País Vasco, sobre todo en la provincia de Vizcaya, y encuentros con lo absurdo. Sí. Eso sí que a mí me... Bueno, pues te voy a contar uno que seguro que no conoces, alucinante, ¿vale? Vale. Venga, Pilar. No, espera un momentito, Iker. Dime rápido, que tenemos un montón de llamadas. Pilar, dime. Con lo que ha dicho el anterior oyente, de que, y tú has dicho el comentario de los cementerios, pues yo en persona tengo un gran estudio, de hecho, en un cementerio. ¿En un cementerio en concreto? En un cementerio en concreto, en un pueblo de Vizcaya. Oye, Pilar, pues de eso tenemos que hablar, Tremendo, y sí salen muchas cosas. Oye, pues te llamaremos, Pilar, y lo hablaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pues para Pilar, nos ha hablado de cosas pues como muy bizarras, ¿no? Encuentros con lo absurdo. Yo recuerdo que ahora hay casos, hay uno muy terrible, pues tipo sombras, ¿no? Como nos contaba el primer amigo desde Alicante, en el puerto de Barázar, que seguro que conocerá ella perfectamente, el puerto de Barázar, que comunica, si no recuerdo mal, Álava con Vizcaya. Pues allí en 1961 pues ocurrió algo realmente inquietante, distinto. Apariciones de este tipo de cosas que, ¿qué son? ¿Alucinaciones? ¿Son criaturas reales? ¿Son áreas de nuestra mente que no controlamos y que nos producen ese tipo de imágenes? Bueno, y desde luego nos quedaremos, pues a la espera de ese trabajo sobre los cementerios. A ver qué nos cuenta Pilar, a ver qué ha sacado en ese cementerio en concreto de Bilbao. Y ahora nos vamos hasta Cádiz, precisamente, fijaros y curioso, Bilbao, donde estaba Juanjo Benítez trabajando, y Cádiz, pues donde está ahora, siguiendo la ruta de Juanjo Benítez. José Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches. A ver, cuéntanos. Mira, pues quería un poquito de información sobre el cronovisor, lo que es el Padre Pilón y eso, y a ver si hay alguna página de internet curiosa para poder mirar y eso. Venga, perfecto, te contestamos en un momento. Gracias, José Luis. Ya, de nada, hasta luego. Por cierto, me olvidaba que Pilar preguntaba por Los Ángeles de Paiporta. Pues fueron un grupo de personas que decían que, con una serie de... Era una época en la que ya no era habitual que hubiera contactados, otro tema amplísimo, gente que cree estar en contacto con otras realidades. Bueno, resulta que Los Ángeles de Paiporta fueron un fenómeno que ocupó portadas de los periódicos en Levante. Eran unos muchachos que decían que estaban haciendo una recopilación de 2000 documentos, una historia muy compleja. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues que desaparecieron como tragados por la boca de la tierra. Nunca más se supo. Y para José Luis de Cádiz, y además es que tenemos un montón de mails, preguntándonos otra vez, siempre lo hacéis, ¿dónde podemos escuchar el programa? Bueno, hay casi 100 programas en www.ikerjimenez.com, que a pesar de que lleve mi nombre, da también un poco de rubor, pero es la página amiga
de Milenio 3, con el permiso de la cadena SER, y gracias a amigos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, tenemos ahí los programas. Mucha gente dice que caramba, que se saturan. Claro, es que a veces hay 100.000 escuchas casi a la semana de programas de Milenio 3. www.ikerjimenez.com, ahí lo tenéis, y el compañero pues podrá acceder a todo tipo de información. Sobre el cronovisor, bueno, un programa seguro, porque es una historia que tiene que ver con el Vaticano y con una búsqueda como de la máquina del tiempo, ¿no? ¿Nos parece de ficción? Bueno, José Luis, un poquito de calma, porque haremos un programa y te sacaremos de dudas. No era el padre Pilón. El padre Pilón era un sacerdote jesuita, o es, que investiga estos fenómenos. Era el padre Ernetti, en Italia. Contaremos su historia, seguro. Y estamos dando la vuelta a España. Estamos en tiempo de tour, pero esto es la auténtica vuelta a España. Murcia, Rubén. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Ike. Cuéntanos, Rubén. Mira, que anoche echaron un reportaje en la 2, yo no lo pude ver, pero me lo han comentado, sobre que en la Luna, la llegada a la Luna, la supuesta llegada a la Luna del hombre, pues que pudo ser un fraude. Un montaje, ¿no? Sí, y que parece ser que aportaron pruebas, que parece ser que Stanley Kubrick, el director británico, pues rodó la supuesta llegada a la Luna, y se ven unas fotografías con Stanley Kubrick ahí en el suelo de la Luna, cosas, no sé, un poco extrañas. Y la huella la supuesta huella que hay ahí, que no puede, que parece ser que no puede ser eso. Bueno, de eso, compañero, hicimos un programa entero, pero te voy a dar 2 o 3 datos claves por los que sospechamos, cuidado, no que el hombre está en la Luna, que eso es evidente, ¿no? Pero sí dicen que en aquel momento concreto a nivel político había un interés tremendo. Bueno, aquí en el programa, te lo recuerdo, lo puedes encontrar ahí también en ikerjimenez.com, pero te recuerdo que tuvimos aquí al director de la NASA en España, no en cualquiera, en la época, al doctor Ruiz de Ocopegui, y nos contaba cómo era una época muy compleja y cómo él mismo, bueno, era inquietante cosas como lo siguiente. En las fotos de Aldrin, que el que sale es Aldrin, la gente cree que es Armstrong, pero es Aldrin, Armstrong estaba antes y hacía las fotos, sale la bandera moviéndose, y claro, en la Luna no hay gravedad, no hay viento, y la bandera sale moviéndose. Luego había problemas con las huellas, había problemas de sombras con los focos. Bueno, hicimos un programa. Es cierto que hay 3 o 4 detalles inquietantes de verdad, para pensar que quizá esa primera toma o que hay imágenes de un montaje. Y sí te puedo contar una anécdota muy curiosa. El experto en láser de estos temas de astronomía, Javier Gregorí, nos contaba, a modo de anécdota, que él, estando en las instalaciones de Cabo Cañaveral, encontró un archivo con un montón de fotos como las de la Luna, pero con focos. Y dijo, ¿esto qué es? Y le dijeron que había que haber pues un preparativo, ¿no? Y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, porque nadie sabe nada de ese preparativo. Claro. ¿Sería un plató? Bueno, te aseguro que haremos otro programa, ¿vale, compañero? Venga. Un abrazo, gracias. Por el programa. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Pues esto es Milenio 3, estamos en la cadena SER, son las 3:47 y seguimos recibiendo llamadas a ese 900-100-800. Un pequeño descanso porque tenemos que dar también paso a los mails. Nos escribió Juan Coinet y nos preguntaba muy escuetamente, ¿cuándo vais a tratar el tema del Duende de Zaragoza? Bueno, tema espectacular donde los haya, el Duende de Zaragoza, muy pronto, la historia más increíble de la preguerra en España. Y nos vamos a Tarragona. Alguien nos preguntaba antes casos en Tarragona extraños, vamos a comentar un par. Ahí está, creo que Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Óscar. Sí, mira, era sobre este hombre que está descifrando los códigos de la Biblia. Ajá, Drosnin. Si realmente evita el holocausto, le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz. Hombre, desde luego imagínate que él hace gestiones, ¿no? Y al menos intenta sensibilizar, ¿no? Decían que se había entrevistado con Arafat, fíjate qué fuerte, porque Arafat llevaba 15 años sin recibir a un periodista norteamericano. Se ha entrevistado con el primer ministro de Sarón, se entrevistó con Simón Pérez. Bueno, oye, yo no sé si será real o no el código de la Biblia, pero si sirve, ¿verdad? Si sirve, Óscar, para distendir, ¿no? Y una pregunta. Cuéntanos. Mira, hace 12 o 13 años en Alcoy, en Alicante, pasó un caso sobre un bloque de pisos encantados, no sé qué, se ve que decían que habían construido el bloque de pisos sobre un cementerio, no sé qué, y exactamente era en la calle Chegaray, no sé si sabes. Calle Chegaray de Alcoy, pues ahí sí que creo que no te podemos ayudar, pero sí que tenemos buenos amigos incluso en Alcoy, y vamos a intentar preguntarles, porque en Alcoy hubo una cosa que, fíjate, nos preguntaban hace poco sobre una gente también a nivel de contactados, bueno, gente que decía que tenía poderes, una historia que ocurrió en el año 79, que acabó un poco mal y ocurrió en Alcoy. Pero te prometo que esto es calle Chegaray, en Alcoy, años 70, Casa Encantada, tipo, casi como la película Poltergeist, ¿no? No, unos 12 o 13 años hace. Ah, 12 años, 13 años. Sí, 12 o 13 años, y fueron expertos y todo a mirarlo. En el 90.
Bueno, pues se lo vamos a preguntar a gente de Levante que seguro 100% que te va a dar una solución. Gracias por llamarnos, compañero. Venga, hasta luego. Y bueno, es que hay un montón. Por ejemplo, José Luis Romero Moreno nos escribía en milenio3@ganesel.com, nos preguntaba ¿qué hay de nuevas oleadas de supuestos avistamientos ovnis en España en los últimos tiempos? Bueno, en la semana pasada hablábamos de la Gallega, ¿no? Donde había intervenido la Guardia Civil, el Ejército del Aire, donde había nuevos casos. Esa sería la única y última gran oleada a caballo entre el siglo XX y el XXI. Después nos iríamos ya directamente a las de los años 70. La gran oleada española fue del 74 al 79, la gran cantidad de casos, digámoslo así, de informaciones por parte del Ejército del Aire. Y entre media y los 80, pues hay que decir que fueron como un desierto. Aquí mismo, en Madrid, tenemos a Soraya. Soraya, buenas madrugadas. Soraya, buenas noches. Soraya, parece que la hemos perdido. Seguimos, porque a veces, claro, están ahí las llamadas a tope y unas se van, se pierden, no se pueden seguir ahí mucho tiempo. Igual algunos se cansan, no lo sé, pero tenemos a Santi desde Oviedo. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Santi, pregúntanos. Quería deciros que el oyente que ha llamado antes de los cementerios, ¿sí?, que aquí en Oviedo hay un programa un canal de televisión que se llama Telecable. Ajá. El programa es Calle 13 y ahí en lo de los cementerios lo echan todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la noche. Caramba, pues ahora nos enteramos. O sea, a las 3 de la madrugada, estas mismas horas. Sobre las 3 de la madrugada, de lunes a viernes, lo echan todos los días. Caramba. ¿Y tú has visto eso de la sombra o no? No he podido verlo, pero estaré más atento la semana que viene. A ver. Venga, muchas gracias, Santi. Otra cosa. Dime. Quería saber si en Oviedo ha pasado en Asturias algo misterioso o lo que sea. Venga, perfecto. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Todo. Pues es que en Asturias, claro que han pasado cosas. Es decir, es difícil encontrar, bueno, no hay ninguna provincia española donde a nivel histórico o a nivel misterioso no haya habido casos. En Asturias, muchísimos. Por ejemplo, a nivel criptozoológico y puramente científico, el calamar gigante, ¿no?, que solamente se encuentra allí, en Luarca. Hablábamos de Chile, de ese pulpo gigante de 13.000 kilos que está provocando una polémica increíble. Pues bueno, en Luarca, fosa abisal, allí estuvo el equipo de Milenio 3, el único equipo que estuvo en el mar, en alta mar, viendo lo que es el abismo. Desde luego yo personalmente no me baño más en una playa, viendo lo que vimos debajo del agua a 1000 metros. Pero sobre todo te interesará una historia apasionante de Asturias, digamos el emblema a nivel de misterio, el santo sudario de Oviedo, el santo pañolón, que bueno, es una historia apasionante que se está investigando duramente. Tocamos en algún programa de la Sábana Santa un trocito del sudario de Oviedo, pero merece un programa entero. Dicen que es la cara de Cristo y que la sangre está ahí. Contaremos toda la historia. Sigue atento en Milenio 3. Volvemos a Santander, una ciudad donde, claro, hay tantos misterios, algunos muy queridos para mí, como el hombre pez de Liérganes, apasionante. Juan, desde Santander, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, Juan. Yo solo quería contaros, dos avistamientos ovni, bueno, dos primeros, pero los dos más claros que hubo en el año 94, en un pueblo de Cantabria, Herrera de Camargo, a las 4 de la tarde del verano del 94-95. ¿Qué se vio, Juan? Pues un objeto, una esfera blanca suspendida en el aire, aparentemente a poca altura, porque era enorme la esfera. El periódico aquí de Cantabria, un periódico de aquí de Cantabria, dijo que era un globo aerostático. Pero lo que vimos sobre a las 8:30, que estuvo 4 horas y media suspendida en el aire, quieta, dos figuras humanoides, y vimos cómo se fue la esfera a toda velocidad. Qué curioso, y esto pasó en Herrera de Camargo en pleno día. Sí, en pleno día, y a las 8:30 de verano, claro, horario de verano, 8:30, se fue la esfera y desde lejos pareció una estrella. Y otro avistamiento ovni, lo he visto yo, no sé si lo habrá visto otra persona, verano del año 2002, el verano pasado, en julio, 7 de la tarde, un avistamiento, pero lo más terrorífico que podía haber visto yo. Lo de las películas Stephen King se queda corto. Eso sí que era un objeto no identificado. La base era rectangular, salió de la nada. Yo estaba en casa en un quinto piso, viendo cómo se iba acercando aquel aparato, bajando más bajo, iba más bajo que las nubes,
y a decírselo yo a unos colegas que había en la calle, abajo a calle, a estirar el brazo y enseñarle el objeto, subió a meterse entre... ¿Y desapareció? No desapareció. Siguió para lo que yo no quise seguir mirando, porque me quedé estupefacto, lógico. sorprendido y bueno, y podía contar más. Juan, pero no tenemos tiempo porque hay un montón de llamadas, pero te voy a comentar una cosa muy importante del 94, ya verás, escucha muy atentamente. Un abrazo. Venga. Bueno, solo decir a Juan, claro, que hay tanta gente, ¿no? Cuando abres, y además nos pasa en otros programas, incluso yo creo que la pobre Mara Torres está acostumbrada a que la gente le llame, no es la función de este programa, por supuesto, sí de estar con vosotros, no de responder porque yo soy un periodista que simplemente se informa y puede comentaros paralelismos con otros temas, pero yo no tengo ninguna verdad, por supuesto que no, ni creo en nada ni sé nada, simplemente nos informamos, pero sí es cierto que nos contaba Juan de Santander un caso de una esfera, bueno, una historia en el 94 en pleno verano. Bueno, esa esfera fue vista también en Vizcaya, motivó una de las últimas investigaciones por parte del Ejército del Aire y nunca se sabe, o nunca supimos qué fue. Y fue portada de varios periódicos en aquella época y el diagnóstico que se le dio, hay que ser certeros, era globo sonda, globo aerostático. ¿Fue la verdad? ¿No fue la verdad? Quizá lo sepamos con el tiempo. Casi acabando porque tiene que venir Carmen Porter ya para acá. Miguel desde Mallorca, estábamos el sábado pasado en Mallorca investigando también cosas, con Chema Ford, nuestro corresponsal. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, cuéntanos. Bueno, dos preguntas. Sí. Sobre la Ouija, a ver si se puede contactar con fantasmas. Sí. Y si hay alguna casa encantada en Mallorca. En Mallorca, ¿no? Investigación sobre ese tipo. Pues te contestamos en un minuto. Muchas gracias. Bueno, primero, en la Ouija, que yo no sé si se puede contar con fantasmas, porque no sé si existen los fantasmas o no. Desde luego de carne y hueso hay muchos, ¿no? Eso lo conocemos todos. Que luego hay gente, investigaciones que dicen que hay presencias, desde luego. Que la Ouija ha provocado muchos casos raros, desde luego. Que cuando hemos ido a casos o casas donde pasaban cosas raras, algunas tan dramáticas, que recordamos hace poco, como la muerte de una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro y la policía interviniendo, que antes en esas casas se había practicado la Ouija, sí. Es decir, hay un nexo de unión entre Ouija y luego casa donde pasan cosas desagradables. Pues parece que sí, que es evidente. ¿Y por qué la Ouija se llama Ouija? Ouija, del alemán y el francés, sí. Bueno, fue una historia realmente inquietante que empezó hace un siglo y que parece que mueve cosas muy extrañas, muy misteriosas. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego un programa solo sobre lo que motiva la Ouija, si es alucinación, si se mueven energías que no controlamos o si realmente hay algo más. Lo haremos. Y en cuanto a casos y casas en las Islas Baleares, pues la más famosa fue una en Menorca, precisamente, si no recuerdo mal. ¿Menorca o Mallorca? La punta del Esquisador. Bueno, lo contaremos con Chema Ford, nuestro corresponsal allí. Y es que la gente pregunta muchas cosas y claro, no hay respuesta. Lo que hay es un montón de mails y de llamadas. Carmen Porter, como siempre. Como siempre, la centralita llena. Se nos ha quedado Vanessa de Madrid, ahí que no la hemos podido dar paso en el último momento. Un saludo, Vanessa, de verdad que contactaremos contigo. Pero la semana que viene, que lo intente, que de verdad que la pasamos la primera. Venga. Y vamos a dar los ganadores de esos 3 libros del Código Secreto de la Biblia, segunda parte. Son José de Alicante, Rubén desde Murcia y en el mail Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, repítelo de nuevo, Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, José desde Alicante y Rubén desde Murcia. Bueno, nos pondremos en contacto con ellos para enviarles ese libro. Y la gente con un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Lo que pasa es que nos preguntan algunas cosas que, claro, nosotros no tenemos ninguna verdad, ni desde luego somos los más alejados de los gurús o los que, incluso los expertos que puedan saber de esto. Simplemente yo creo que en estos temas no hay expertos. No. Y nadie lo malo es eso, Carmen, que la gente enseguida se hace experto, pero aquí nadie lo regula, ¿no? Y entonces cualquiera puede hablar de presencias, de seres extraños, de lo que sea. Pero de viajes a Venus, a Marte, claro, de que contacta con espíritus todas las noches. Desde luego que Milenio 3 yo creo que es un programa que es todo lo contrario. Hoy teníamos a Drosnin, el periodista del Washington Post, contándonos cosas físicas, objetivas. Y la semana que viene, creo, os adelanto, que vamos a viajar hasta México, donde están pasando cosas intrigantes, que tienen que ver con las antiguas culturas y, desgraciadamente, con cosas que pasan ahora mismo. Vamos a ver si lo logramos. Están pasando cosas que tienen que ver con sacrificios humanos. Algunos hablan de snuff movies, leyenda urbana, ¿no? Dicen sí o no. Bueno, no se sabe tampoco si es leyenda urbana o no. Un programa que no solo es paranormal, que nos adentramos en lo policial, en lo arqueológico, en la historia. Hablamos de los herejes de la historia. Y quiero repetir muy rápidamente el horario, porque hay algunos oyentes que nos lo preguntan. Sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y, como siempre, el programa de madrugada de 3 a 4. La madrugada. Pues tú lo has dicho. Un abrazo.